Bueno, nuevamente vamos a la clase, pero por aquí acércate y es lo que tienes que hacer. Vamos a la clase nuevamente en esta hermosa tarde. Sí, vamos a retomar la parte de las 70 semanas, porque hice un comentario acá muy necesario de cosas que están sucediendo alrededor del mundo en cuanto a la salvación de mucha gente, hermano, y de a pueblos que necesitan ser alcanzados. Ok, vamos a hablar de las 70 semanas. Según la profecía de Daniel, dice que las 70 semanas es un trato específico y determinante de Dios con Israel. El texto es claro en el asunto cuando dice sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Esto es específico Daniel 9:24. En Daniel 9:24 al 27 encontramos una detallada y completa profecía acerca de la fecha en que vendría el Mesías. Vendría, pero en cuanto a su venida a la tierra, ¿no? A la tierra para el establecimiento del nuevo pacto, no del milenio. Pactos y las consecuencias de algunos de los eventos que precederán la segunda venida de Cristo. Pero antes de analizar esta profecía, conocida como las 70 semanas de Daniel, leamos lo que escribió el profeta Daniel. 70 semanas están determinadas, le dice Dios, sobre tu pueblo. Le está hablando de Israel porque él tiene otro pueblo, está en Babilonia, en Irán, y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, hablando de la salvación, la justicia divina de Dios, y será y sella la visión y la profecía y ungir el santo de los santos. ¿Sabe pues? Y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundaciones, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga, oiga, la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿A qué se refiere Daniel cuando hace mención a 70 semanas que representan el número 70? ¿Y por qué lo asocia a semanas? Lo primero que hay que tomar en cuenta es que para un judío una semana equivale a 7 años. Génesis 29, 18 y 29, Ezequiel 4, 4 al 6, número 14, 33 al 34. Daniel hace referencia a semanas proféticas, lo cual determinan semanas, años. Cada semana en lo profético equivale a 7 años, que multiplicados por 7 semanas son 490 años. Por lo tanto, la distribución de las 70 semanas, Daniel la hace en 3 partes. En los versículos 25 al 27 hace referencia a las primeras 7 semanas, que equivale a
49 años, luego presenta 62 semanas que son 434 años para darle cumplimiento a 69 semanas que sumaría 483 años. Faltarían una semana de día por año para que se complete los 490 años y darle cumplimiento a la profecía de Daniel. Reitero, de estos años proféticos en semana se han cumplido 69 semanas, por lo que indica que solo falta que se cumpla, oiga, una semana para que se dé cumplimiento a la profecía dada por Daniel, cuya semana son los 7 años de tribulación. Se debe tomar en cuenta que, aunque son semanas años, dichas semanas tenido su cumplimiento en el sentido cronológico en lo inmediato hasta la 69 semana, que fue en el final de esa semana que se le quitó la vida al Mesías. Lucas 19, 41 y 43, en la muerte del Mesías y su resurrección se le dio inicio a la dispensación de la gracia, que es en la que usted y yo estamos disfrutando, dándole lugar y nacimiento a un nuevo pueblo que es la iglesia, donde se suspende el trato de Dios con Israel, dándole detenimiento al cumplimiento de la profecía de Daniel, quedando una semana por cumplir, que es la semana número 70, la semana de la gran tribulación. Ajustes que realizará el Mesías al final de la semana número 70. En el verso 24 del capítulo 9 de Daniel nos presenta 6 ajustes que el Mesías hará al cumplir las 70 semanas o la semana número 70 después de la gran tribulación. Dichos ajustes son, oiga, primero, terminar la prevaricación. Segunda, poner fin al pecado. Tercero, expiar la iniquidad. Cuarto, traer la justicia perdurable. Quinto, sellar la visión y la profecía. 6, ungir al santo de los santos. Si tomamos el año 457 a.C. como punto de referencia, los judíos que habían regresado a Jerusalén para reconstruir la ciudad y sus murallas lograron completar la tarea dentro de las primeras 7 semanas, que equivale a 49 años. Luego, en la primera parte del versículo 26, Daniel profetizó que se quitaría la vida al Mesías una vez que se hubiere cumplido las siguientes 62 semanas, que contando las primeras 7 suman un total de 69 semanas proféticas. En continuación a la profecía, el versículo 26 nos habla también de un príncipe malvado que destruirá la ciudad de Jerusalén y el santuario donde se ofrecen los sacrificios. Es a esta parte de la profecía que Jesús hace mención con lloro y lamento al ver la ciudad de Jerusalén vista desde el monte de los olivos. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para ti paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán
por todas partes. Te estrecharán. Lucas 19, 41 al 43. Cuando Jesús muere y resucita, desde ese momento se detiene la dispensación de la ley y empieza a correr la dispensación de la gracia, que es lo que Pablo llama el tiempo de los gentiles, Romanos 11, 1 al 25. Esto indica que mientras esté presente la dispensación de la gracia, no podrá cumplir la semana número 70, porque en dicha semana se activará la dispensación de la ley para terminar Dios su trato con su pueblo escogido, que es Israel. Según el testimonio del apóstol Pablo, no puede haber una mezcla de los dos tiempos. De cierto os digo, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús, oiga, ni la circuncisión vale algo, es decir, la ley, ni la incircuncisión, es decir, los gentiles, sino la fe que obra por el amor. Gálatas 5, 4 y 6. A continuación daremos un recorrido exegético de las tragedias y el cosmocidio que se dará en la tierra en la semana de la tribulación, y la conmoción que se dará tanto en el cielo como en la tierra. Comencemos con los sellos y los caballos con sus jinetes. Los 7 sellos y 4 jinetes del Apocalipsis. Señoras y señores, vamos a hablar de estas cosas que vienen sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 6. No se le olvide que Apocalipsis 6 y Mateo 24 y 25 se enlazan. ¿Sí? Ahora, introducción. Para hacer un estudio muy acertado a la verdad del reino eterno del capítulo 6 de Apocalipsis, es necesario comenzar a hacer un análisis de los capítulos 4 y 5, ya que en los primeros 3 capítulos solo se trata el caso de las 7 iglesias que estaban en Asia y la necesidad que se dio de escribirles las cartas por su condición, y dichas instrucciones que quedaron escritas en el libro llamado Apocalipsis fue recibido en la isla, en el área terrenal, mientras que la información que Juan recibe desde el capítulo 4 en adelante se le da es en el cielo, en el área celestial, en el trono de Dios. Reitero, al estudiar los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, se le da a Juan el privilegio de entrar en el cielo, en el espíritu, para ver los preparativos que allí se hacían con miras a establecer el reino de Dios en este mundo. Pero a partir del capítulo 6, la información que se presenta escrita en el libro de Revelaciones, de lo que está escrito en el libro que estaba sellado, es concerniente a una serie de acontecimientos que se darán en la tierra, donde se muestra el programa divino sobre los habitantes del mundo, que comienza con diferentes juicios. Leamos el capítulo 4, el 5 y el 6. Después de esto miré, y aquí, una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá
y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba, oiga, en el espíritu, y he aquí un trono, y establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos. Delante y detrás el primer ser viviente era semejante a un león, y el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por detrás estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:1 al 11. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono el gran yo soy, el eterno, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar su sello? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llore, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie. Por 2 veces el texto sagrado registra a Jesús de pie y a la diestra del Padre. En esta ocasión, en la muerte de Esteban, y en esta ocasión y en la muerte de Esteban, en el sentido que está escrito en el libro de Apocalipsis, la posición de pie demuestra, oiga, adoración, honra, reverencia, respeto que tuvo Jesús delante de aquel que está sentado en el trono, de quien le da
de quien le da la dignidad y el privilegio de desatar los sellos. Un cordero como inmolado. El término cordero que utilizó Juan en su escrito en Apocalipsis es arnión, que indica un cordero muy tierno. Es en el único libro que se utiliza este término 29 veces para referirse a Jesús como un cordero inmolado. En los demás libros del Nuevo Testamento se utiliza es apnos, que indica un cordero vulgarmente un padrote, con la excepción de Jeremías 11:19, que se utiliza el equivalente en el hebreo del arnión, en el griego, que tenía 7 cuernos. El número 7 representa lo completo, lo absoluto, y el cuerno representa el poder, por lo que indica que los 7 cuernos muestran la omnipotencia en la persona de Jesús. Y 7 ojos, los 7 ojos muestran la omnisciencia de Jesús. Los 4 son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5:1 al 14. Debemos notar que estos juicios son enviados por Cristo, quien en todo momento está en el control y siempre tiene la última palabra. Ahora veremos qué sigue al Cordero. Ahora veremos qué sigue al Cordero. Vaya abriendo los 7 sellos del libro. Tiene lugar diferentes juicios, y a la primera pregunta que debemos hacernos es: ¿en qué momento tendrán lugar estos juicios? Para darle respuesta a esta pregunta es fundamental que nosotros notemos el paralelismo que hay entre el pasaje que ahora estamos
estudiando de Apocalipsis 6 y el sermón profético de Jesús cuando está registrado en Mateo 24. Consideremos algunos de los detalles en común entre ambos pasajes. Los 4 primeros sellos describen juicios similares a aquellos de los que habló el Señor Jesucristo, en el Evangelio. Guerra y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Mateo 24, 6 y 7. El quinto sello centra nuestra atención sobre aquellos que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Apocalipsis 6:9. Y también el Señor anunció en su sermón profético que habría persecución contra los que aceptaran la predicación del evangelio del reino y no se dejaran sellar por el anticristo. Mateo 24, 9 al 14. La apertura del sexto sello trae un gran terremoto y los cuerpos celestiales, son conmovidos. Apocalipsis 6, 12 al 14. Y una vez más, el Señor también hizo referencia en su sermón a estos mismos acontecimientos. Quiero dejar algo por acá que yo he comentado, que hay, no sé si es en este mismo terremoto, donde todas las islas, señoras y señores, desaparecerán. ¿Por qué causa? No lo tengo claro. Pero si en el capítulo 11 de Génesis hubo lo que se conoce como la división de todas las tierras, lo que hoy tenemos un lote de tierra aquí, otro allá, y de ahí surgen los continentes. Eso tiene un nombre, pero no me llega ahorita. Posiblemente eso que se dividió se vuelva a juntar todo. Y ese sea el desaparecimiento de todas las islas donde la tierra vuelva a ser una sola masa. No estoy diciendo que está en la Biblia. Es algo que, no sé, no voy a decir que vi una mano escribiendo en la pared, ni escuché la voz de Dios que me dijo, pero es algo que percibo, que vuelo así en el ambiente. Ahora, eso es sobre este gran terremoto. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna, no dará su resplandor, por lógica, porque la luna alumbra la luz que el sol le da. Y las estrellas, oiga esto, y las estrellas caerán del cielo. Ahora la pregunta sobre este detalle es, el término las estrellas caerán del cielo, escúcheme, no tiene sentido. ¿Por qué razón? Porque la estrella más pequeña que está allá arriba es más grande que toda la tierra. ¿Tiene lógica eso? Entonces, ¿de qué está hablando? Las estrellas caerán del cielo. Me está hablando en plural. Se cree los grandes reinos, los grandes generales, los grandes magnates, los grandes que se hacen grandes por causa de los dominios que tienen, son los que van a caer a tierra. No son estrellas de allá arriba, porque una sola es más grande que toda la tierra, entonces no cabe en la cabeza. ¿Sí? Ok. Ahora, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ese es Mateo 24, 29. Por último, en la segunda parte del texto, del sexto sello, vemos, a la humanidad pecadora y rebelde escondiéndose de la presencia aterradora para ellos del Cordero que viene a juzgar a los hombres. Apocalipsis 6, 11, Apocalipsis 6, 15 al 17. Así termina también el sermón profético del Señor. Ahora, ¿qué es lo que dicen?
que en este último sello la humanidad entera huirá despavorida por la presencia de Dios. Pregunto, si ahí en la puerta se parara ahorita un comando policial X, cualquiera, y de entraran para acá, ¿qué harían ustedes? ¿Salen corriendo? Pero si tuvieran un problema por ahí, judicial, un problema de un muerto, un problema de X, ahí sí, a correr fijo que llegó un peine, ¿sí? Pero como nosotros no le debemos nada a la justicia, estaríamos tranquilos y cómodos. Ahora, ¿por qué la gente aquí se va a aterrar? Porque conocieron la palabra, se les predicó la palabra, saben de la palabra, pero no quisieron aceptarla. Entonces, ¿qué es lo que les viene? Huye el impío sin que nadie, pero ¿cómo está el justo? Confiado como un león. Entienda eso. Ahora, entonces, escuche, aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Esto no tiene nada que ver con la iglesia. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Señoras y señores, esto no es arrebatamiento, esto es segunda venida. El arrebatamiento hace 7 años que se dio antes de esto. Es importante notar el paralelismo entre ambos pasajes, porque esto nos ayuda a entender nuestro texto correctamente. El Señor nos da ciertas claves de gran utilidad para ello. Por ejemplo, hablando de los primeros juicios, dice, pero aún no es el fin. Mateo 24, 6. Todo esto será principio de dolores. Mateo 24, 28. Aquí el Señor utiliza la figura en forma alegórica de una mujer embarazada que empieza a tener dolores de parto, pero todavía no ha llegado el momento de dar a luz. Será necesario que las contracciones sean más seguidas y los dolores más intensos. Entonces el niño estará listo para nacer. Del mismo modo, estos juicios que son descritos en ambos pasajes siempre han estado presentes en este mundo, pero irán ganando y presentándose en intensidad según se acerque el momento de la segunda venida del Señor. Otros detalle importante acerca de estos juicios es que son, oiga, secuénticos, es decir, cuando comienza el juicio del segundo sello, no se termina el del primero, sino que ambos tienen lugar al mismo tiempo. Por supuesto, uno primero y el otro después. Eso es como dijo alguien por ahí, que las costillas descansan mientras el palo va y viene. No sé si usted entiende eso del tiempo guerrillero. En la historia de nuestro mundo actual, hemos tenido escenarios en los que al mismo tiempo han convivido la guerra, el hambre y las pestes, pero lo que hasta ahora hemos visto son destellos y balbuceos comparados a los juicios que describe el libro del Apocalipsis 6 y Mateo 24. El propósito divino con todos los juicios es advertir a los hombres rebeldes que se levantan contra Dios, que están viviendo una fantasía y que finalmente Dios va a manifestar su justicia y los va a traer a la realidad. En este momento, cuando la altivez del hombre haya sido abatida y su soberbia humillada, tendrán que reconocer que solo Dios será exaltado en aquel día. El primer sello
el caballo blanco que muchos creen que es Cristo. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes. Esto que estamos leyendo, ya la iglesia no está aquí en la tierra. Decir, como con voz de trueno, ven y mira, y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió, oiga, venciendo y para vencer. Aquí es donde se enreda en la vida alguno. Caballo blanco, un arco, pero salió venciendo y para vencer. Ya va. Eso es Apocalipsis 6.1. La apertura de los sellos le da inicio a la intervención de Dios en el derramar su ira en los primeros 3 años y medio de la 70ª semana, juicios que se darán mediante agentes humanos, los juicios que se incrementarán al final de estos 3 años y medio de la semana Gestab, son revelados a la apertura del 7º sello, juicios que son anunciados y ejecutados al sonar de las primeras trompetas. Estos juicios que se darán en los primeros 3 años y medio se caracterizan como la tribulación, pero el derramamiento de las copas revela los juicios finales que se darán en las últimas 3 semanas y media que demarcan una gran tribulación como nunca la ha habido ni la volverá a haber. Otro detalle, que de las trompetas que habla aquí son trompetas de ángeles, y de la trompeta que habla Pablo para el arrebatamiento de la iglesia no es trompeta de ángeles, es trompeta de Dios. Es un pequeño detalle que hay por ahí, con algunos escatólogos que están enredados en las patas de los caballos. Cuando el Señor Jesucristo abre cada uno de los primeros 4 sellos, aparecen 4 jinetes montando caballos de diferentes colores que traen juicios sobre la tierra. Debemos darnos cuenta que es el Señor Jesús que está en el trono celestial, de quien procede esta orden. Y notamos también que los 4 seres vivientes están conectados con la ejecución de los juicios divinos. Es decir, ¿dónde está Jesús? En el trono. No anda montado en caballo aquí. El Señor Jesucristo es quien abre cada uno de los sellos, pero son los 4 seres vivientes quienes con voz de trueno llaman a los jinetes a salir. El texto dice que Juan escuchó una voz potente. Estos seres vivientes que dan la orden, los jinetes los jinetes al salir en ejecución tienen un pleno conocimiento de la voluntad divina y se identifican activamente con ella. Note que son 4 seres vivientes y son 4 jinetes, por lo que se cree, sin lugar a duda, que cada uno de estos seres en su debido orden dan la voz de ejecución a los jinetes con sus caballos. Y ya le expliqué atrás que eran los caballos y los jinetes también. Estos 4 seres vivientes forman parte de las huestes angelicales que cumplen una función única ante el trono de Dios y que son llamados querubines según el testimonio del profeta Ezequiel, Isaías y Juan en el registro apocalíptico, Ezequiel 1, 12 y 20, Isaías 6, 1 y Apocalipsis 5, 6 al 14. Estos 4 seres tienen rasgos distintivos, diferentes. El primero es semejante a un león, el segundo es semejante a un becerro,
El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila. Esto no son los jinetes, es decir, son los que van a mandar los jinetes. Ambos tenían 6 alas y alrededor y por detrás estaban llenos de ojos, es decir, ven por todos lados. En cuanto a los 4 caballos y diferentes colores que traen los justos juicios de Dios sobre la tierra, encontramos un antecedente parecido en la visión que tuvo el profeta Zacarías, Zacarías 6, 1 y 8. También aquí en Apocalipsis los caballos y sus jinetes son fuerzas de destrucción y agentes de la ira divina. Y miré, y aquí un caballo blanco. Juan está observando todo lo que ocurre y el primer caballo que ve aparece es de color blanco. Él en el libro de Apocalipsis, en su mayoría que aparece el color blanco, es símbolo de pureza, santidad, verdad y victoria. Apocalipsis 2:17, 6:11, 7:13, 19:14, 20:11. En este caso no es aplicable por razones que más adelante vamos a presentar. Es decir, los textos bíblicos que le acabo de decir aquí de Apocalipsis tienen que ver con pureza, el término blanco, pero en este del caballo blanco no tiene que ver con pureza ni santidad. Y el que lo montaba tenía un arco y fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. En cuanto al jinete que lo montaba, hay evidencias que se muestran en el pasaje y aún desde el punto etimológico, en algunos términos para aceptar que dicho jinete representa a la persona del anticristo y no al Cristo resucitado. En primer lugar, oiga, quien hace la apertura de los sellos es Jesús. Por consiguiente, que no puede ser Jesús el que venga cabalgando el caballo blanco. En segundo lugar, los jinetes de ambos capítulos no tienen nada en común, lo cual descarta por completo que se esté haciendo alusión al mismo personaje. En tercer lugar, cuando cada uno de los sellos es abierto, trae en consecuencia una serie de tragedias que demarcan un estado de tribulación en los moradores de la tierra. Es inaceptable que después de la aparición de Jesús, cabalgando en el caballo blanco, se desate una serie de acontecimientos trágicos y devastadores. El primer jinete forma parte integral con los otros restantes. Todos ellos simbolizan, oiga, plagas y castigos de los cuales queda al margen de Cristo. En cuarto lugar, no debemos comparar al jinete del caballo blanco representado en este pasaje, con el que está revelado en Apocalipsis 19:11, por razones que voy a presentar. El primer jinete, el del capítulo 6, se le da un calificativo como el que sale como un vencedor, como un vencedor para mantenerse en su victoria. Victoria que solo le dura muy poco tiempo hasta la aparición del verdadero vencedor. El segundo jinete se le da unos calificativos que solo son propios de la persona del Cristo resucitado, es decir, el del 19. En su muslo
que indica las fuerzas tenía un nombre escrito, el cual decía: Rey de reyes y Señor de señores. Pregunto, ¿quién es ese individuo? Se le llama fiel y verdadero. Su mirada como de fuego, que muestra su omnisciencia y su omnisapiencia, con el cual discernirá y juzgará a todas las naciones. Su ropa teñida en sangre, tipo de su sacrificio con el cual pudo redimir del pecado al grupo que le seguía, como evidencia, con vestiduras blancas de lino fino, limpio y resplandeciente, tipo de una regeneración absoluta. Se le califica como el Verbo de Dios y mostrando su divinidad. El primer jinete tiene en su mano un arco, pero sin flecha, lo cual indica que ejecuta un poder y una autoridad que es endeble, ocasional, efímera y temporal. El segundo jinete, el del 19, en contraste, el primero, de su boca sale una espada aguda para regir y juzgar a las naciones con vara de hierro y anunciar el día de venganza de nuestro Dios. El primer jinete lleva una corona del griego estéfanos, que es la corona que se le da a uno que ha ganado una batalla, pero que no ha librado el conflicto definitivo. Por esta causa dice que salió venciendo para vencer, lo que indica que no ha vencido en su totalidad, en forma absoluta. Cabe destacar que de este tipo de corona estéfanos que lleva el jinete del caballo blanco es la misma corona que se le dieran a los 24 ancianos que estaban sentados alrededor del trono, el cual en acto de adoración se postraron ante el que estaba sentado en el trono y se quitaron las coronas y las pusieron a los pies del que estaba en el trono, que es Jesús, coronado con una diadema. Esto indica que la diadema como corona supera a la corona catalogada como estéfano, Apocalipsis 4:10. El segundo jinete, del cual es Cristo, traía una corona del griego diadema, que representa la corona real, que solo la lleva el que ha librado batallas y luchas y al final de la jornada fue un triunfador y libró el conflicto más decisivo, definitivo y determinante, llamada guerra. Por esta causa Jesús dijo, ¿qué fue lo que dijo? Yo soy el que vive, el que estuvo muerto y el que vive por los siglos de los siglos, y tengo las llaves y la autoridad del Hades y de la muerte. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Bendito sea su nombre.